Muy bien, don Rubén. El partido de gobierno, el PRM, es un partido que ha tomado una decisión que me gustaría ver su opinión respecto a la depuración de sus candidatos a la embajada. ¿Cuál es la posición de Rubén Maldonado? Mira, nosotros hemos dicho siempre que el gobierno, en su incapacidad de poder vender una imagen positiva a la población de ejecutoria de gobierno y de acción como gobierno, recurre muy frecuentemente a el impacto de los titulares y busca siempre de tener un titular para impactar o tratar de impactar a la sociedad, no con los hechos de una buena realización en tu ejecutoria como gobierno, sino de vender una imagen que no es. Porque es hasta ridículo tú decirme a mí que tú estés enviando ahora una carta para que la embajada americana depure lo que van a ser candidatos tuyos cuando tú tienes, de acuerdo como dice, ¿verdad?, la misma justicia dominicana, y como está demostrado, la cantidad, el único partido que está lleno de personas ligadas al narcotráfico y a la delincuencia nacional e internacional, al crimen organizado, es el Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, dicen ellos que sin una condena todavía. Y por ende pueden repetir. Entonces, si no hay condena ninguna, tan hábil, pero seguro debo decir que lo van a postular. Yo no estoy acusando a nadie en particular, pero el único que se ha declarado y que la Fiscalía ha presentado decenas de ellos. Entonces ahora vienen para impactar y vender una imagen, porque son muy dados a la presentación de caricaturas y de imagen pública, que desdice mucho de sus actuaciones y sus hechos. De manera que eso es parte de una campaña de propaganda y de una falsedad, como todo lo que ha hecho este gobierno. Pero aparte también, eso demuestra la poca confianza que tienen en las instituciones que ellos mismos dirigen. Porque si yo hubiese sido, o yo hubiese querido hacer esa investigación, yo le digo a el departamento, que así, ¿verdad?, al DNI, a la DNCD, o a la misma Policía Nacional, yo quiero que ustedes me hagan un prontuario de lo que van a ser candidatos para nosotros tener una información. Vamos a ver quiénes son. Primero yo le hago a ellos. Mándalo a la embajada americana. ¿Por qué puede saber la embajada americana a veces de personas que están aquí accionando en el suelo patrio con actos de criminalidad que no han trascendido en términos internacionales? ¿Pero recibe información a través de la DEA o del DNI? Precisamente, si tú tienes los medios aquí, ¿a qué tú vas a llamar fuera? Además todo eso, que eso es violatorio a la Constitución. ¿Por qué tú tienes que enviar a un país violentando también inclusive tu propia soberanía? Si quieren hacer campaña con eso, yo vi a José Paliza, al presidente del partido, no, que el que no lo haga, señor, pero que usted no tiene capacidad, usted debería callarse la boca. Usted debería callarse la boca, porque cada vez que usted habla, usted lo que está enladando inclusive más su gobierno. Porque usted está lleno en el Congreso de gente vinculada al crimen organizado. ¿Y cómo usted viene ahora a querer sacarle purito de honorabilidad a los demás partidos políticos? No, así no. Dijo Rubén Bichar hace poco, don Rubén, de que el PLD siempre ha hecho eso también, con la embajada y otras organizaciones. El PLD lo desmintió. Ahí vi un comunicado, ahí vi una comunicación y un Twitter que escribió Carlos Amarante Baré, donde desmiente. ¿Y usted como ex PLDista, era o no así? A mí nunca, que yo sepa, lo sigo. Yo he sido candidato por el PLD muchísimas veces. Y que yo sepa, nunca se hizo. Ahora, si nosotros como partido... ¿Es que usted está limpio? Total y absolutamente. Entonces, usted no se va a dar cuenta. Eso usted lo puede decir a Dios. Claro. Así mismo es. En este aspecto, Rubén Maldonado pero tal vez por eso usted no se dio cuenta. Ha sido un hombre transparente, pulcro, en todo lo que ha hecho. Cuando en aquel momento, en Santo Domingo Norte se dio, por ejemplo, un caso precisamente de un candidato que el PLD excluyó, que después se fue por otra vía y salió como diputado. Así es. En esa época no se hizo a través de la embajada, fue de los organismos internos. No, de los organismos internos. Es decir, pero siempre ha sido a través de los internos. Inclusive yo, cada vez que he sido candidato, he tenido que llevar una comunicación donde la Procuraduría General de la República informa si yo tengo un expediente abierto o he tenido un expediente o tengo un acto criminal que se me haya juzgado y condenado. ¿Entiendes? Si tú no tienes eso, tú no puedes ser candidato, por lo menos
la fuerza del pueblo, así es. Nosotros como partido exigimos eso. Y la prueba antidoping para nosotros es fundamental. Porque la prueba antidoping te dice a ti cuál es la conducta personal de esa persona que quiere ser candidato. Entonces, nosotros tenemos nuestro propio mecanismo. Pero también cuando alguien o si alguien trata de aspirar, nosotros ocultamos la dirección política de cada una de esas localidades y lo investigamos y le preguntamos cuál es la conducta de esa persona. Y si esa persona tiene alguna conducta inadecuada, lo primero que hacemos es que la llamamos y le decimos, mire, muchas gracias porque lo está apoyando, ¿verdad? O está, no está apto para pensando, aspirar. pero nosotros nos gustaría que usted retome esta situación, lo analice, porque no tenemos tampoco argumentos, sino hay una condena de tipo jurídico para evitar que se inscriba, porque si no hay una condena tú puedes hacerlo, pero lo llamamos y evitamos que se inscriban. Ahora, ¿hizo eso el Partido Revolucionario Moderno en las elecciones pasadas? No. ¿Sabía el Partido Revolucionario Moderno que muchos de sus candidatos que después lograron posiciones de principalía en las elecciones estaban ligados al crimen organizado? Claro que lo sabían. ¿Por qué lo hicieron? Porque fueron a buscar dinero con esos sectores para poder auspiciar su campaña electoral. ¿Con los mismos que estaban vinculados a, claro que sí. Ahora, al negocio ilícito? Claro. ¿Pasó con la Fuerza del Pueblo? No. ¿Por qué lo pasó con nosotros? Porque esa no era nuestra conducta. Y por eso hicimos una campaña electoral que el problema fundamental que teníamos era el económico. No teníamos dinero para nada. Absolutamente para nada, como pasa ahora. Como pasa ahora. Le pregunto al presidente de la Cámara de Diputados, al expresidente de la Cámara de Diputados, que conoce bien el hemiciclo. ¿Qué pasa con Miguel Gutiérrez, que está en Miami y sigue cobrando sin problemas en la Cámara de Diputados? ¿Eso es viable? ¿Se ha violado alguna normativa o qué? Bueno, no podría contestarte esa pregunta porque no tengo el conocimiento de si él está cobrando o no. Si no manejo la parte administrativa de la Cámara, no podía explicarte, no sé. Bueno, el partido lo admitió. No sé, y sí. el propio Pacheco lo admitió también. Sí, pues te repito, no sé en el momento actual. Ahora, lo que sí yo te puedo decir una cosa. Él está invocando la condición de que no ha sido juzgado y no ha sido condenado, ¿verdad? Pero lo más importante de todo esto no es si aún está en la Cámara o no está en la Cámara, porque también tal vez la Cámara no tendría los mecanismos tal vez de legal, ¿verdad?, para poder accionar directamente, inmediatamente en contra de ese personaje. Pero vuelvo y te repito, es un ejemplo más de lo que yo te estoy diciendo a ti, que lo que el PRM está haciendo con esa postura ante la embajada americana no es más que una pantalla de publicidad para vender una imagen. Pero en la conciencia de ellos, ellos saben que todo eso es mentira. Y además en la conciencia del pueblo, porque ¿qué usted hizo? Porque no es que tampoco estamos hablando de cosas que sucedieron hace 20 años. Es 13 años que hace. Porque ahorita ellos hablan ahí como que si eso sucedió, señor, usted lo hizo, están con usted ahí. Están con usted ahí. ¿Cómo usted me viene a hablar a mí como si usted no supiera nada? Eso puede salir para próximas elecciones, don Rubén. Campañas negativas, no sucias, negativas, en ese sentido, en contra del PRM y gente. La Fuerza del Pueblo no utiliza ese tipo de campaña. La Fuerza del Pueblo, las campañas que está haciendo es la de contacto con la población y asumiendo postura en defensa de los intereses de la población. En consecuencia, nosotros no manejamos, ni nos interesa, ni lo vamos a utilizar como campaña política, la campaña sucia. Ahora, quienes lo han traído el tapete son ellos. Porque fueron ellos que están hablando de gente vinculada al narcotráfico y a la delincuencia. Y están diciendo ahora, el que se opone a eso es porque quiere tenerlo. Señor, el que demostró, vuelvo y repito, y no me canso de decírselo, fue usted. Entonces, Paliza, yo creo que debe entender que ese tema, él no tiene calidad moral para tratarlo en República Dominicana. Mire, dijo el presidente recientemente en la entrevista. No por él. Sí. No por él. No, claro. No por él, porque no me estoy refiriendo a él como persona, claro. Sino de su partido. Porque en términos morales, a Paliza yo respeto mucho y creo que es un hombre extremadamente serio y un legislador correcto. Cuando fue a la Cámara de Diputados fue un legislador correcto. Pero él está hablando de su partido, ¿verdad? Claro. Sí. Senador, diputado, dijo el... No, pero
el nombre suena mejor. No me equivoqué. Te puedes acostumbrar a decirlo así. No me equivoqué. Dijo el presidente Luis Abinader en la entrevista reciente a los hermanos de hoy mismo de que va a invitar al presidente Fernández a Santiago de los Caballeros para que vea las cosas que se han estado haciendo y las que seguirán haciendo. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, Si lo invitan, va. sería bueno, porque después de haber manejado el presupuesto nacional que ha manejado este gobierno, y después de haber tomado más de 28.000 millones de dólares en 3 años, esos 28.000 millones de dólares representan 4 veces más que lo que Leonel Fernández utilizó como préstamo en los 8 años que duró de gobierno. Oye la diferencia. Este gobierno en 3 años ha manejado 8 veces más que lo que Leonel Fernández manejó en 8 años. Ahora, si él va a llevarlo a Santiago para mostrarle algo, caramba, por fin vamos a tener algo, tendrá algo que mostrar este gobierno al pueblo dominicano. Y si realmente le extiende la invitación. Vamos y lo vemos porque vamos a llevar una lupa bien grande para poder verlo, porque lo estamos buscando y no lo encontramos. Ahora, si nos tienen que mostrar algo, nosotros con mucho gusto iríamos. Ahora, lo que yo quiero decir es esto. Lo que sí él, con hasta un ciego, si se pone a tocar, notaría la cantidad de cosas que Leonel Fernández, con mucho menos el presupuesto, con 20 veces menos el presupuesto que ha manejado este gobierno, sí hizo en este país. Porque todo lo que hay aquí lo hizo Leonel Fernández. Si no, ahí está, los túneles, los metros, las autopistas, los elevados, todo lo que hay aquí, los grandes centros hospitalarios que tenemos en todo el territorio nacional, las vías de comunicación de acceso para llegar a todas las provincias de República Dominicana, la institucionalidad del país, todo lo hizo Leonel Fernández. De manera que si por fin vamos a encontrar algo en una provincia del país que hizo el gobierno, caramba, era justo y necesario. ¿En Santo Domingo Norte qué ha hecho el gobierno? Absolutamente nada. 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 Ahora, pregúntame qué hizo Leonel Fernández. Bueno, el metro de por ahí. Comenzando hasta con el metro, la ciudad sanitaria. La de Charles de Gaulle. Los Charles de Gaulle, Jacobo. Yo te podría decir cientos de cosas. Por cierto, don Rubén, hubo un altercado con los choferes de carros públicos de la zona que pertenecen a Fenatrano, de Juan Uvieres, y alguien dijo por ahí de que eso es parte de una represalia del gobierno porque Juan Uvieres se alió a Fuerza del Pueblo. ¿Eso es así? El gobierno siempre hace tomar represalia contra aquellos que no están con él. Eso es normal. Y desde el Intran se están haciendo cosas de esa naturaleza. ¿Desde el Intran? Claro, se están haciendo cosas de esa naturaleza. Están golpeando a los que no están con ellos. Porque el gobierno ha tomado como estrategia tratar de captar a todo el que tenga una posición disidente al gobierno para callar las voces, porque son demasiado voces. Fíjate cómo a la mayoría de los alcaldes del Partido de la Liberación Dominicana se fueron con el gobierno, y no se fueron por su buena voluntad, se fueron, ¿tú sabes por qué? No, yo no sé, yo ni estuve ahí. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué también? No, conquista, persuadiendo, cómo se enamora una mujer. Conquista con el erario público, con el presupuesto, Mira, Rubén, con los más de los 28.000 millones de pesos dominicanos que se hizo aprobar el gobierno en el presupuesto pasado para manejarlo discrecionalmente con los ayuntamientos, en vez de ponerlo en el presupuesto de los ayuntamientos para que les llegue institucionalmente y organizadamente a cada ayuntamiento en función de la cantidad de habitantes que tenga cada localidad. No, lo dejaron para comprarlo y lo están haciendo. A propósito de obras y lugares estratégicos, don Rubén, en Los Alcarrizos se inauguró recientemente lo que Antonio Marte le llama los carritos voladores, que es el teleférico. Usted que está aspirando a la senaduría de la provincia, ¿eso podría, no teme usted que vaya en contra suya con el senador del gobierno? Mira, nosotros apoyamos cualquier obra que vaya en favor de la mejoría de vida de la provincia de Santo Domingo, para hablar específicamente de la provincia de Santo Domingo.
Eso no lo construyó este gobierno. ¿Que no? No, imposible. Este gobierno lo terminó. Es una obra que inició del gobierno pasado. Y este gobierno prosiguió esa obra. Lo dejó en proceso, pero este gobierno lo finalizó. No, hizo dejó, prácticamente. ya el otro gobierno ya lo había comenzado. Pero qué bueno que lo hizo. Algo tienen que hacer, por Dios. Pero es que tienen que hacer algo. Y es que no ha hecho nada. Es que no, oye, es ¿Y que, la circunvalación de ASO? Eso estaba casi hecho. Le echaron un chin de Talvia y Marza, le echaron como quiera. Pero es que yo quiero que entendamos algo. Y el pueblo dominicano tiene que entender esto. Es que el gobierno, este gobierno que tiene 3 años, es el gobierno que más presupuesto ha manejado en toda la historia de República Dominicana. Es que el pueblo tiene que saber, y escucha bien, pueblo dominicano, que este gobierno en 3 años ha cogido más préstamos que los últimos 12 años de gobierno de los otros, del Partido de Liberación Dominicana, los últimos 12 años. Ha cogido más préstamos que los 12 años de Leonel Fernández. En 3 años. Pero que con la diferencia de que cuando analizamos qué ha hecho Leonel Fernández con los préstamos que tomó el país y el presupuesto que tenía. El que Leonel duró 3 periodos, Danilo 2. Pero si tú, ahí se hace mucho, si tú sumas en millones de dólares, sí, no en pesos, si tú sumas en millones de dólares, lo que Leonel Fernández tomó prestado y recibió de presupuesto, no llega ni a un 30% de lo que este gobierno ha tomado en 3 años y no puede subir nada. Porque el problema es que Leonel Fernández hizo todo. Los elevados lo hizo Leonel Fernández, el metro lo hizo Leonel Fernández, los centros de salud lo hizo Leonel Fernández, el LITRA lo hizo Leonel Fernández. Todo lo que existe en República Dominicana tiene el sello de Leonel Fernández Reina. Entonces, este gobierno algo tiene que hacer. Cuando yo veo que ellos dicen que hicimos esto, digo, pero caramba, pero por favor, no pasen vergüenza. Porque lo primero que dice un ciudadano que escucha decir eso es, ¿por qué tú quieres? No hacer nada. Pero eso como que tú llegas a tu casa y le dije a la mujer, mira, amor, ahí tienes 100,000 pesos. O sea, hice un buen negocio, hay 100,000 pesos. Vamos a ver si esta semana comemos diferente. Y cuando tú llegas, en la casa no hay nada. Los muchachos, papi, comimos el mismo arroz huevo de antes de ayer. Pero ven acá, pero teníamos dinero. ¿Y qué pasó? Gracias, don Rubén. ¿Qué pasó? Usted es un pico de oro, don Rubén. Muchas cosas se pueden hablar, señor. Claro, un placer. Es muy poco el tiempo para hablar con una figura del estirpe de don Rubén Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados, diputado por Santo Domingo Norte y aspirante a la senaduría de la provincia a través de su partido, La Fuerza del Pueblo. Para mí un honor, don Rubén. Ustedes y nosotros nos vemos el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde por aquí por EN Televisión. Bye bye.